Cordial saludo compañeros, en este video quiero mostrarles los conceptos y una pequeña práctica en programa de clases y objetos en C++. Primero necesito que tengan pues el dev.c instalado y luego vamos a comenzar a trabajar en un archivo y básicamente lo que necesitamos es esta pequeña plantilla que diga include iostream using namespace std y la función main acá. ¿Listo? Ya una vez que tengamos eso, ya podemos comenzar a realizar la primera clase. Bueno, primero que todo, ya seguramente conocen que en C++ nosotros para crear un dato le damos un nombre, pero también especificamos el tipo de dato eh, que se va a guardar. Por ejemplo, nosotros utilizamos int para referirnos al tipo de dato que es entero, es decir, que es un número, es un dato numérico y es un número sin decimales, ¿sí? Y luego, luego de especificar el tipo de dato, le ponemos un nombre, por ejemplo, número. Puede ser un número, digo, un nombre significativo que me indique, pues, precisamente qué guardo ahí. Y así es como creamos una variable simple, un dato normal. O también podríamos necesitar, digamos, uno de tipo texto. Para eso utilizamos el tipo string y le podemos dar un nombre, digamos, como mensaje. Entonces, básicamente es tipo de dato y el nombre. Y lo que hace nuestro compilador, el programa, es crear en memoria una variable que tiene el nombre de mensaje, pero que está diseñada para guardar datos solamente del tipo que especifiquemos acá. Ahora, una clase es un tipo de dato especial, por así decirlo, para entenderlo fácilmente. Eh, Vamos a escribir un ejemplo de clase, ¿sí? Y vamos a compararlo con una variable normal. Primero que todo, nosotros especificamos en lugar del tipo del dato, especificamos la palabra class en inglés, que significa clase. Vamos a ponerle un nombre que nosotros queramos. Yo le voy a poner aquí mamífero. Y luego debe ir seguido por un corchete de apertura y de cierre. Y termina con un punto y coma. Es casi como si estuviéramos haciendo una variable normal porque termina en punto y coma, pero la gran diferencia es que utilizamos la palabra clave class, le damos un nombre y luego de eso viene una serie de unos corchetes, ¿sí? Básicamente, en estos lenguajes de programación, algo que tiene un corchete significa que tiene varios elementos dentro. Por ejemplo, aquí la función main, si se dan cuenta, ya tiene aquí dos creaciones de datos, ¿sí? Entonces, básicamente el corchete es para agrupar varias cosas. Y ahí está una diferencia clave de la clase en comparación a un dato normal. Y es que una clase por dentro puede contener varios elementos y son básicamente de dos clases. Básicamente, bueno, porque más adelante verán que se pueden incluir otros tipos de datos dentro de la clase, aparte de de los que les voy a decir. La primera clase de elementos que podemos guardar ahí son datos. Voy a recortar esto de acá y lo voy a pasar aquí. La clase. Entonces, mamífero tiene por dentro datos, pero también puede contener funciones. ¿Sí? Recuerden que una función pues tiene un nombre, sigue por un paréntesis y tiene unos corchetes. Y dentro de los corchetes yo pongo los procedimientos o acciones, operaciones que va a realizar una función. Una función es una serie de pasos para realizar una tarea. Y además del nombre también tiene aquí al principio qué tipo de dato me va a retornar como resultado, ¿sí? En caso de que lo tenga. Bueno, entonces la clase puede contener datos y funciones. Vamos a escribir, por ejemplo, acá una función y la característica principal de las funciones dentro de una clase es que esas funciones están relacionadas con los elementos de la clase, es decir, voy a escribir una función que interactúe con ese número, ¿sí? Es decir, que modifique ese número o que modifique este mensaje. Pero voy a cambiar estos datos y le voy a poner al numérico edad y al de mensaje
sí, al de texto le voy a poner eh, color, ¿sí? Hay un ejercicio que nos pide crear una clase tipo de varias especies. Bien, ahora vamos a completar con las funciones que nos faltan para interactuar con esos datos dentro de la clase. Bueno, una función se tiene que escribir de la siguiente manera. Primero, ¿qué tipo de dato nos va a devolver al final del proceso que va a ser paso a paso dentro de los corchetes, ¿sí? Luego, el nombre, paréntesis. Dentro de los paréntesis, si yo voy a pedir datos para comenzar a realizar esa función, entonces los pongo aquí, ¿sí? Y en el corchete ya pongo los paso a paso de lo que va a hacer, es decir, qué tipo de dato me va a devolver, qué nombre tiene, qué datos de entrada me va a pedir, si es que los pide. Hay veces que no, entonces se deja vacío. Y los corchetes. Entonces comencemos. Voy a hacer una función que escriba la edad, ¿sí? Es decir, que tome un valor y lo guarde en esta variable edad y otro que guarde un valor en la variable color. Bueno, entonces, perdón, esa función me va a devolver un tipo de dato. No, le voy a poner void, que significa que al final del proceso no me va a devolver nada. ¿Qué nombre le voy a poner? Fijar, raya al piso, edad. Fíjense una cosa, yo no puedo dejar aquí espacios en blanco cuando le doy un nombre a una función o variable. Entonces, si necesito separar dos palabras, utilizo raya al piso. Listo. Ahora que sigue, el paréntesis. ¿Voy a pedirle un dato de entrada? Sí, voy a pedirle un dato de entrada para escribirlo en edad. ¿Qué tipo de dato tiene que ser? Tiene que ser un entero, porque yo le voy a pedir, deme un número para escribirlo en edad, que también es tipo entero. Y le voy a poner, no sé, ed, digamos. Y los corchetes. Listo. Ahora adentro yo escribo la operación que va a realizar esta función. Entonces va a tomar ed, que es el dato que recibe de entrada, y lo va a cargar en el dato que llamamos acá edad. Y termino con punto y coma. Así como se lee esto es que yo estoy asignando el valor del dato que está en la derecha del igual, ed, que ingresaron, al dato que está en la izquierda del igual, edad. ¿Sí? Entonces cargue el valor de edad que le dieron de entrada, de ed, perdón, y cárguelo en el dato edad de la clase. Listo, eso es todo lo que necesito. Voy a copiar esta función y voy a poner otra función que se llame fijar, esta vez fijar color. Listo. ¿Qué tipo de dato me va a devolver? Ninguno, porque solamente va a tomar un dato de entrada y lo escribe ahí, pero no me devuelve datos. ¿De qué tipo debe ser el dato de entrada que voy a pedir? Tipo string, para escribirlo pues en este string, que es un texto. Le voy a poner call. Le estoy poniendo nombres diferentes al nombre de la variable que yo voy a usar acá, ¿sí? Porque si le pusiera eh, edad acá, edad igual a edad, se va a confundir porque tiene el mismo nombre los dos valores, los dos variables. Entonces aquí le voy a poner col como indicando que es color, ¿sí? Y voy a cargar el valor de col en la variable color que está acá. Listo, ahora nos faltan dos funciones más porque estas solamente nos sirven para escribir el valor de entrada dentro de las funciones, perdón, dentro de estos datos. Pero necesitamos también leerlos. Entonces me toca crear aparte otras dos funciones que lean esos valores. Resulta que leer es que me van a devolver un valor. Y cuando me devuelven un valor, entonces el nombre, bueno, la estructura de la función ahora es diferente, porque ahora sí me devuelve algo. Ya no uso void. Ahora uso para, digamos, leer, le voy a poner de nombre. Bueno, primero vamos en orden. Me va a devolver un tipo entero porque va a leer edad, ¿sí? Listo. Le voy a cambiar el nombre a leer edad. ¿Me va a dar necesita un dato de entrada? No, pero de salida sí me va a devolver el entero. ¿Y cómo me voy a hacer que lo devuelva? Bueno, utilizo esta palabra return o return en inglés y el nombre del valor que quiero que me devuelva, que es la variable edad. Listo, devuélvame el valor de edad
y por eso devuelve un entero. Y voy a copiar acá para la otra función de leer. ¿Esta qué va a leer? Va a leer el color. Entonces, el dato que me va a devolver es tipo texto o string. Me devuelve un string, le voy a poner leer color. Va a pedirme dato de entrada, ¿no? Y return, ¿qué me retorna? Pues el dato color. Le voy a poner control S para guardar. Y ya tenemos nuestra clase. Bueno, básicamente, porque nos faltan dos cosas importantes. Ya tenemos la sección de datos, ¿sí? Y ya tenemos también la sección de funciones que interactúan con esos datos, ¿sí? Que sería leerlos y escribirlos. Resulta que algo especial de la clase, aparte de que puede tener varios componentes por dentro, y en que es muy diferente de un dato normal, por ejemplo este, es que ellas por dentro yo les puedo poner unos especificadores de acceso, es decir, unas palabras que me van a decir cómo es el acceso para los datos o para las variables, todos los elementos que tenga por dentro, y que son eh, pri- privado o private en inglés, y se escribe private, dos puntos, y cuando yo lo aplico lo que me dice es que todo lo que esté fuera de la clase, de la estructura de la clase, no puede acceder o no tiene permiso de acceder a la información dentro, ¿sí? Entonces, si yo aquí tratara de decir, bueno, mi variable color que está dentro de esa clase y voy a ponerle el valor, como es un texto, rojo, no me va a dejar, me va a dar un error y me va a decir, esto que usted está haciendo es, bueno, esta sección de colores privada, no puedes accederla. ¿Listo? Y básicamente eso es para proteger los datos. Entonces, eh, la parte que es de datos la vamos a poner bajo esta condición de acceso privado. Pero las funciones las vamos a poner bajo una condición de acceso público. ¿Sí? Entonces utilizamos esta palabra public en inglés, dos puntos. Y lo que vamos a hacer es básicamente, por dentro la clase tiene partes privadas o partes públicas. Y la parte privada deberían ser los datos y la parte pública yo debería dejar las funciones, ¿sí? Para que las funciones desde afuera yo sí las pueda ver y las pueda usar. Yo pueda decir leer color, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago es dejar una parte pública, las funciones, y parte privada, los datos. Eh, Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es, voy a manejar la parte privada utilizando las funciones. Es decir, ¿qué es público acá? Las funciones, es decir, yo desde afuera las puedo llamar. ¿Y por qué las funciones pueden manejar los datos así sean privados? Pues porque las funciones sí están dentro de la clase. Entonces yo lo que hago es como mi intermediaria para manejar los datos desde afuera es la clase, digo, perdón, las funciones. Entonces yo desde afuera le digo, llamo a esta función que es pública, o sea, yo puedo hablar con ella para que ella hable con estas variables de ahí, que sí son privadas. Las manejo indirectamente, por así decirlo. Bueno, ahora viene el concepto de objeto. Ya vimos que hemos creado una clase, que es como una especie de tipo que yo puedo definir utilizando la palabra class y cualquier nombre que yo quiera. Y por dentro yo le pongo una parte privada, una parte pública para interactuar con esos datos o elementos. Pero si yo tratara de llamar aquí la función leer color o la otra de leer edad, va a haber un problema y es que la clase solamente especifica un prototipo de dato. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de este dato que acabé de borrar que decía int número, no está en memoria en este momento. Es decir, yo aquí puse int número y ya creo una variable en memoria llamada número. Si existe en memoria, yo ya le puedo dar valores porque se van a escribir y guardar en memoria. Pero esta clase todavía no existe en memoria, es decir, es un diseño, un prototipo teórico que me dice, si yo llego a mencionar la clase mamífero en mi programa,
Lo que significa es que por dentro tiene datos privados, edad y color y las funciones públicas estas, de fijar y de leer. Eso es lo que estoy haciendo yo, como simplemente especificando qué significa mamífero. Pero ya cuando yo quiero crear algo real dentro de la memoria que sea de este tipo mamífero, es decir, con estos componentes, ya tengo que utilizar el nombre de la clase que es mamífero. Ya no utilizo más la palabra clase, sino de ahí en adelante el nombre de esa clase que sería mamífero y el nombre que yo le quiera dar. Entonces yo puse primero, es decir, un elemento ya de tipo mamífero, o sea que tiene todos estos componentes, y le debo dar un nombre como si fuera una variable. ¿Listo? Cuando yo hago eso, creo un objeto, es decir, ya no es una clase ahí teórica o que es un prototipo diseñado, sino que ya de verdad creé en memoria un espacio que contiene un entero llamado edad, un string llamado color y las funciones. Ahora sí existe en memoria y ya puedo ingresarle datos. Entonces eso es un objeto, simplemente crear un elemento que es del tipo de la clase que yo especifique. Muy bien, habíamos quedado aquí en que tenía una variable número, el primer objeto de tipo mamífero llamado primero. Ahora lo que vamos a hacer es ingresarle datos a esa variable que se llama primero, que por dentro como es mamífero tiene edad y color. Y luego vamos a sacarlo a pantalla, es decir, le vamos a decir al usuario, ingrese la edad, ingrese el color en la pantalla negra. Luego esta persona los ingresa y cuando los ingrese, ¿qué hacemos? Los guardamos en la parte de edad y color, ¿sí? De esta variable primero, que pues por dentro contiene edad y color. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Como yo al usuario le voy a pedir ingrese edad, necesito recoger esa edad, ¿sí? En un dato. Entonces voy a utilizar sein, así, y voy a guardarlo en un dato, edad, ¿sí? Miren que aquí ya había creado un entero número, entonces, como la edad debe ser un número, ese es el tipo de dato, entonces lo recibo y lo guardo en una variable del mismo tipo número, numérico. Y aquí luego ingrese color. Voy a utilizar otra vez sein, pero miren que no tengo una variable en este momento de tipo texto, porque color va a ser azul, rojo, pero en letras. Entonces creo una variable tipo texto string y le pongo, no sé, col. Listo, ahora sí tengo la variable para recibir la edad y el color. Entonces, ¿dónde voy a recoger esa variable apenas él escriba el color? Pues en col, que fue la que creé ahí, que debe ser del mismo tipo, pues texto. Listo. Entonces tenemos las dos variables, tipo entero, tipo string, y le hago las preguntas. Ingrese edad, la recojo en esa variable número, ingrese color, la recojo en la variable de color, y luego voy a sacar a la pantalla, usted ingresó, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿cuál es el problema? Como ya lo recogí, ya están en color y en número los datos, me toca pasarlos dentro de ese objeto, porque no los he escrito, los puse pues en esas variables temporales. Entonces voy a utilizar el nombre del objeto que es primero, luego pongo punto y miren que ya me salen las funciones acá en el menú. Esto es porque este punto es el operador de acceso, que quiere decir del objeto llamado primero de tipo mamífero, quiero acceder a este punto, quiero acceder a qué. Entonces voy a ponerle fijar, creo que es una variable, perdón, ya no me sale automáticamente. Bueno, entonces punto, o yo la puedo escribir manualmente, igual ya la había escrito acá arriba, ¿sí? Pero miren que me sale por facilidad. Luego voy a ponerle fijar edad, que primero estoy viendo el número acá, ¿no? Entonces fijar edad. Y miren que fijar edad me pedía el dato por dentro de un entero. ¿Y dónde está ese dato de entero que yo necesito? Lo guardé en número. Entonces le pongo así número, que fue la variable donde recogí la edad que me dio el cliente o la persona en la pantalla negra. Y listo. Y luego me toca que poner primero punto para acceder a la siguiente función que es fijar color. Miren que me sale ahí, o la puedo escribir a mano, ya les había dicho.
Me pide un dato de entrada, sí. ¿Y de dónde obtengo el dato de entrada que necesito del color? Pues de acá, call, que fue donde recogí el dato de la persona que me ingresó el color por pantalla negra. Listo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es llamando estas funciones del objeto llamado primero y dándoles aquí dentro los valores que yo quiero que se guarden ahí. Es decir, primero los guardé acá, de los que me dio el usuario por la pantalla, y luego esos mismos se los paso a las funciones de primero para que las guarde ahí. Entonces ahora voy a hacer, usted ingresó y debo mostrar el mensaje. Estas eran las funciones para fijar los datos, pero recuerden que hice unas para leer los datos. Entonces lo que voy a hacer es ponerle code, ¿sí? Para que lo saque a pantalla ahora, el aviso, y que me escriba. Usted ingresó acá y en la siguiente línea que quiero que diga, pues, cuál es el valor de la edad y cuál es el número. Y recuerden que para hacer eso necesito invocar la función que se llama leeEdad. Pero cada vez que vaya a invocar una función tengo que decir el nombre primero del objeto de donde estoy invocando esa función. Entonces estoy invocando la función desde el objeto primer, pongo punto, y leer edad. Y esa requiere que yo le ponga un dato de entrada, no. Entonces lo dejo vacío. Leer edad, ya aquí me sale. Leer edad. Y me falta, lo puedo dejar así, pero yo voy a ponerle aquí flechitas en L. ¿Para qué? Para que lo lea en una línea aparte, que no me quede todo amontonado. Voy a copiar la misma línea acá abajo, pero ahora la función que tengo que llamar es leer, ¿cómo se llama esto? Leer color. Y guardo los cambios. Y miren, entonces ya hice todo el proceso. Entonces debería pedirle al cliente ingrese edad, guardarla, ingrese color, guardarla, luego guardar, luego esos datos que guardé, pasarlos adentro del objeto llamado primero y luego que me muestre el final el resultado. Señor, usted ingresó y que me diga aquí la edad que quedó dentro de primer y luego el color que quedó dentro de primer. Voy a darle aquí a ejecutar en esta parte. ¿Cuál es mi error? Ah, no hay ningún primer. El objeto se llama exactamente primero. Me equivoqué. Lo corrijo, control S, guardar y ejecuto. Listo, dice ingrese edad. Le voy a poner que tiene 3 años el animal. Enter, ingrese color, rojo, enter. Y me dice usted ingresó 3 rojo. Listo.